¿El mundo está más convulsionado que antes o siempre ha sido igual, solo que ahora somos más cantidad de seres en la Tierra y también tenemos más medios de comunicación? Para ayudarnos a resolver esta interrogante, nos acompaña William Tavares, es amigo de la casa, es constelador familiar colombiano y reside en España. Así que bueno, bienvenido William y muchas gracias por permitirme contar contigo otra vez. Bienvenidos a todos y muchas gracias a ti por permitirme de alguna forma compartir mi forma de ver las cosas, lo que he aprendido y he crecido. Y respecto a tu pregunta, pues, ¿qué te diría? Somos más, como tú lo acabas de decir, tenemos más medios para informarnos, aprender y creo que hay algo fundamental, somos más con conciencia cada día. Antes de entrar en materia, yo te quiero preguntar, ¿tú haces constelación uno a uno online? Sí, normalmente hago uno online, aunque la practico de una manera diferente. Yo aprendí constelaciones, pero también estaba practicando un tipo de terapia en mí que se llama IFS. Es un tipo de terapia psicológica desarrollada por un psicólogo estadounidense, pero no lo sabía. No sabía que esto que yo había leído en un libro y lo había puesto en práctica como tal era un medio de terapia que se había creado. No, lo que Y quiero es recomendarle a la audiencia mm, el trabajo de William Tavares. Lo por recomiendo eso. porque aparte de todo el conocimiento que nos ha compartido, sé que me consta que él trabaja en sí mismo. Y esos terapeutas que van trabajando consigo y que saben que la vida es un continuo y nunca dejamos de aprender, son los que yo recomiendo porque sé que van a ayudarte a ti a transformar tu vida. Así que si andas buscando un constelador, William hace constelación a distancia. Tenlo Muchas presente. gracias. Muchas gracias. Disculpa que me permita terminar. Te lo decía porque actualmente tengo una persona con que estoy trabajando y la implico activamente en su proceso. Yo te voy constelando, pero no te voy a hacer constelaciones completas. Te voy a hacer movimientos sistémicos. Te voy a ayudar con mm, ejercicios de lo sistémico, pero además luego te llevo a esta parte de lo que yo aprendí del IFS, que es Internal Family System. Y es como esto mismo, pero uno hacerse dueño de estas partes y hablar con uno mismo. Entonces, para mí me ha servido mucho y lo practico con las personas que voy teniendo la oportunidad de hacerlo. Y haciendo énfasis en lo que tú dices. O sea, es, yo como terapeuta solo puedo llevar a las personas al mismo nivel que yo esté. Y eso implica trabajarme. Y es fundamental. Por eso lo recomiendo. Así que bueno, ya saben, tienen allá a William y en la descripción de este video van a quedar sus datos, pero en muchos otros videos que tenemos en el canal también están sus datos. Vale, Ahora muchas entrando gracias. en el tema, la violencia es toda acción, toda palabra, toda actitud, todo aquello que tú desarrolles con la intención o sin la intención de lastimar a otro, de lesionarlo en cualquiera de los aspectos de su vida, incluso de dominarlo. Entonces quiero preguntarle a William, ¿de dónde surge la violencia, William? La violencia no. Digamos que la violencia es el resultado del no manejo de lo que sentimos. A ver, si no sabemos que sentimos rabia o ira y esto llega a un nivel que nos desborda, emocionalmente esta energía se tiene que mover. Y muchas veces cuando nos descontrolamos, pues agredimos y atacamos al otro, como tú lo decías, consciente o inconscientemente, porque a veces lo puedo hacer a conciencia de quiero causarte daño y voy y lo hago. A veces me supera la situación y voy y causo y genero violencia. Porque el problema es que cuando yo ataco con violencia, me guste o no, voy a generar violencia. Uno, me estoy generando violencia a mí internamente para poder generar luego una violencia externa. Y luego voy a tener una respuesta. Ahora, también hemos de comprender que la violencia como tal hace parte de nuestra sociedad. El Estado tiene medios para generar violencia, pero una violencia controlada para controlar a las masas. Pero esto también tiene un sentido mucho más profundo. Pero en nosotros parte
digamos, del no manejo de nosotros mismos, del desconocimiento de nosotros mismos, hasta cierto punto. Oye, porque en determinado punto tú también te haces dueño y la violencia es un medio por el cual te expresas, pues termina siendo un medio que utilizas. ¿Se aprende y se construye, William, o eso viene con nosotros? No, nosotros traemos la cualidad de la fuerza, la virtud de utilizar esta fuerza en determinadas ocasiones bajo ciertos argumentos. De si me vienen a atacar y me vienen a agredir, yo me tengo que defender. Con lo cual voy a tener que utilizar la violencia en cierta medida para defenderme. Sí la traemos, sí es parte de nuestra naturaleza. Recordad que somos mamíferos y en nuestra biología está. ¿Y qué tú le puedes decir a la gente que nos escucha para que no acumulen rabia, no acumulen frustración, que eso después detona violencia? Eh, no tanto es el hecho, para mí no ha sido tanto el hecho de la violencia en sí, sino aquello que ha generado la violencia. Es decir, tú lo decías, si termino teniendo mucha frustración, con alguien quiero sacar esta frustración, entendiendo la frustración como una mezcla de muchas emociones. Enfado, tristeza, dolor, y muchas otras que vienen allí. Pero muchas veces esa energía necesita o llama a ser removida, movida de alguna forma. La pregunta es, si tenemos control de nosotros, ¿cómo la dirigimos? Si no tenemos control sobre nosotros, va a salir de la forma que normalmente sale y es una explosión que ataca, daña, lastima y normalmente genera lo mismo. Sabes que yo prefiero no decir control, sino aprender a gestionar las emociones. Si tengo ira, aprender a gestionarla y tú nos puedes dar algunas recomendación, por ejemplo, para que la gente que nos escucha pueda comenzar a gestionar la ira, a gestionar la frustración, a gestionar todo lo que le puede detonar una reacción violenta en algún momento. Autoconocimiento. La base de poder, sí, como tú dices, manejar o controlar, es el autoconocimiento. Uno de los ejercicios básicos es la respiración. Ser consciente de que cuando se activa la parte mamífera en nosotros y queremos ir a atacar o huir, toda la sangre de la cabeza se disipa y va hacia nuestras extremidades. Porque tenemos tres opciones: o atacamos, o huimos, o nos congelamos, basados en nuestra biología. Normalmente sí, no sé, y aquí entran las emociones, porque podemos atacar porque además de tener miedo, tenemos que defendernos. Está el miedo como tal y está nuestra biología de defendernos. Y claro, en ese aspecto somos muy complicados, pero lo primero es ser consciente. Me estoy desbordando emocionalmente, una situación me ha desbordado y me doy cuenta, algunas personas se dan cuenta porque el enfado, las manos cerrada, los puños cerrados, el ceño fruncido, como decimos, y empezamos a hablar muy fuerte. Pero sobre todas las cosas empezamos a respirar muy rápido. Esto es vital. Cuando uno está muy enfadado, la respiración es muy rápida, porque nos está secuestrando la emoción. Y entonces, en la medida que empezamos a ser conscientes en el momento, podemos manejarlo. Pero si no podemos ser conscientes en el momento y nos dejamos llevar, luego es por qué lo hice, no tanto el por qué para no comerme la cabeza, sino por qué no me pude controlar, qué fue aquello que me desbordó. Y estar presente de voy a volver la película y voy a ver qué me dijeron, qué resonó eso en mí, qué activó en mí, que hizo que yo tuviera esta respuesta, que me desbocó. Y aquí ya tendríamos que irnos más internamente porque cuando me descontrola y soy violento, normalmente hay una herida aún más profunda, hay un dolor aún más profundo y todo nuestro dolor emocional llama a ser sacado. Ahora es cómo lo sacamos, es qué tan adultos y qué tan maduros somos y qué tanto nos hemos trabajado. Ahora, William, es muy interesante eso. ¿Cuál es el límite que separa la reacción verbal de la física? Porque nosotros vemos una discusión, por ejemplo, aquí hace no mucho
un motorizado chocó un poquito a un auto. No, no le pasó nada al auto, pero la persona del auto se bajó enfurecida y esa persona que lo chocó terminó con una cuchillada en el abdomen y falleció. Entonces, ¿cuál es el límite entre esa reacción verbal y ya irme a las manos y hacer algo más Es grande? que, es que es bien profundo porque primero es el contexto, en dónde sucede, cuándo sucede y sobre todo es qué me activa, porque normalmente tenemos que tener en cuenta de que internamente no estamos viviendo el presente que estamos viviendo y no estamos reaccionando frente a ese hecho. Internamente estamos reaccionando frente a aquello que nos está moviendo en nuestro inconsciente, aquello que no hemos sanado, porque es que en esos momentos, nos guste o no, salen nuestros traumas. Te pongo un ejemplo, una persona cuando sufre de rabia, normalmente la mandan a un tratamiento psicológico para que se dé cuenta qué es eso que se detona. Y en realidad no está peleando tanto por lo que está sucediendo, sino por la carga emocional que eso lleva. Y normalmente está hablando de un trauma, una herida que no sé manejar, que no sé que lo llevo, pero sé que me detona algo que no puedo controlar. Y normalmente no nos damos cuenta, pero es que me enfureció, me enfadó que lo ataqué. Pero luego, si te mandan, si eres de buenas y te mandan a terapia, luego te darás cuenta, no tenía nada que ver con la persona ni con el contexto. Tenía que ver conmigo y con algo que yo traía que en un pasado se me quedó allí. No lo pude sacar, no lo pude expresar y ese desconocimiento y esa burbuja se fue llenando, llenando, llenando. Te pongo un ejemplo, es que personas para que reaccionen así viven en contextos a veces muy estresantes y esto se va acumulando. Las emociones cuando no las expresamos se van acumulando y llega un momento en que el vaso está lleno y cuando el vaso está lleno ya no queda otra forma, ya no encontramos otra forma. Voy a ponerlo como la figura de cuando la olla a presión está llena, ¿qué hace? Tiene una válvula de escape, ¿no? La olla a presión tiene una válvula de escape para no explosionar y dañarse y dañar alrededor. Nosotros, cuando trabajamos, encontramos esa válvula de escape, pero cuando no, somos la olla que ¡pum! Explota. Pero el contexto siempre nos está mostrando algo de nosotros. Y en el sistémico se ve siempre, está mostrando algo de nosotros. Y terminamos ¡pum! Eso es muy importante, eso que dices, que siempre está dentro, nunca está afuera, porque tú escuchas mucha gente diciendo, me hizo enojar, me hizo explotar. Entonces, hay que, como tú dices, conocerse, ¿no? Sí, porque cuando uno dice me hizo enojar, me hizo explotar, le estoy echando la culpa al otro. La primera pregunta que uno hace es, ¿las emociones son mías o son del otro? Yo soy el que siento las emociones. El otro me puede decir lo que quiera, pero yo respondo. La pregunta es en base a qué respondo. A que emocionalmente me conozco y puedo saber que lo que el otro me está diciendo tiene que ver más con él, o no me conozco emocionalmente y el otro detona mis heridas y nos encontramos dos personas muy heridas y terminamos queriendo sacar todo eso que llevamos y normalmente después es, uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Cuando ya tienes la cabeza fría dices, uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Allí está. Y hay, William, otras formas de violencia más sutiles, como por ejemplo la burla, la ignorancia, la discriminación. Ahora recuerdo, quiero que nos hables un poco de esto, pero recuerdo una anécdota que yo experimenté cuando tenía 8 años, estudiaba cuarto grado. De la nada, todas mis compañeritas comenzaron a decirse una a otra que no me hablaran. O sea, nunca supe qué pasó. Yo no hice nada. Entonces era todo el salón, ponte 30 niñitas, todo el salón juntas, excluyéndome a mí. Y yo solita, ninguna quería que le hablara. Ese día lloré mucho. Hay otra forma de violencia que es no tener en tu casa un espacio de confianza donde tú puedas compartir eso que te pasó. Eso también es una manera de violencia, ¿no? Yo no pude Sí, compartir eso con nadie, entonces quiero que me hables de esas formas de violencia tan sutiles, tan disfrazaditas. la forma más disfrazada y más sutil es la violencia psicológica. Es muy disfrazada, es muy sutil, es muy suave. Y yo te puedo mirar a ti mal, decir una palabra queriéndote decir otra completamente diferente. En tu caso explícito.
Es decir, yo estoy enfadado contigo y tengo deseos de venganza y quiero hacerte sentir mal. Busco no hacerlo directamente, sino a través de otras personas. Y termina siendo una forma de bullying, una forma de acoso. Y normalmente estas personas que te acosan y que te hacen sentir mal son personas que lo reciben igualmente y la forma de defenderse es pues yo voy y ataco a otro, a mí otros me están atacando y me hacen sentir inferior, pues si esto funciona conmigo que me lo hacen sentir, pues va a funcionar si yo se lo hago al otro, ¿no? Yo con alguien me desquito. Es parte de nuestra naturaleza, en nuestras emociones, el deseo de venganza, ¿no? Cuando algo nos duele mucho y no lo podemos manejar buscamos otra forma u otra alternativa. Pero esto también es, o somos conscientes de que deseamos venganza o no. Y claro, en el hogar se vive mucho porque nos pasa algo. Si yo no puedo expresar en el hogar lo que me pasa, lo que siento, estoy en un medio donde me está generando una venganza no vista, no hablada, pero muy profunda. Porque piensa que en el hogar yo tal vez me tenga que callar porque es para mí más importante el pertenecer y el vínculo con las personas y esto termine pasándome factura porque me tengo que alejar de mí mismo. Tengo que ejercer de alguna forma violencia contra mí porque me tengo que dejar de ver, tengo que dejar de ver que tengo dolores, que esto se puede manejar y que tenga alguien a mi alrededor que me pueda contener, que me pueda decir no está bien, está mal y cómo gestionarlo. Y esto nos pasa factura en la edad adulta a muchos. A muchos nos pasa factura en la edad adulta porque o lo trabajamos o vamos a repetir estos patrones. Y, y lo que recibimos en casa lo vamos a repetir luego en la vida, porque algo he aprendido yo. Todos los patrones que yo he descubierto, que he repetido en la vida, los aprendí muy joven y no fue que me los dijeran, porque tal vez la idea de mis padres era darme una idea diferente, pero lo que me dijeron fue una cosa y lo que hicieron fue otra diferente. Y yo aprendí más de lo que hicieron como ejemplo y eso fue lo que copié a pie y a letra cada uno de esos patrones. Y claro, si tú no me escuchas, primero que todo, aquí está lo peligroso. Si tú no me escuchas y yo no puedo expresar lo que siento cuando yo sea adulto es, uno, no me escucho y no expreso lo que siento. Mira cómo me alejo a mí de dos formas diferentes. No me escucho cuando me pasan las cosas emocionalmente y no me doy valor o importancia tampoco. Y sin saberlo estoy ejerciendo una violencia contra mí mismo. Y esto me termina pasando factura. Y luego este modelo y este esquema también lo voy a repetir y llevar a la hora de educar, de criar, porque fue lo que aprendí. Yo no soy importante, yo no soy valioso. Lo que yo sienta o lo que me pase tampoco me lo guardo, me lo callo. El gran problema es que lo que te pasa nunca se va de ti. Tal vez te puedas esconder de ti el resto de tu vida haciendo cosas, pero eso va a estar allí siempre. Y los actos de violencia físico, psicológico y emocional terminarán sacándolos a la luz. Entonces volvemos a lo que dijiste al inicio, conocerse y tomar tiempo. Uno sabe cuándo está enojado. O sea, eso es conociéndote, ¿no? Pero después que tú haces ese trabajo que es de siempre, pero digamos que lo hiciste y te diste cuenta que estás enojado, ya sabes que estás enojado. Entonces lo siguiente sería la herramienta esa de la respiración que a mí me parece maravillosa, ¿no? Aunque yo ocupo una también, cuando yo siento que me enojo, yo traigo en mi mente un chiste que es malísimo, pero a mí me da mucha risa y eso me ayuda a disipar. Entonces ya conecto otra vez conmigo y bueno, ya no siento esa ira. Este, mm, yo quiero que tú le hables a esos padres que tienen niñitos que ya dijimos que, por ejemplo, la burla, la exclusión, eso también es violencia. Hay niñitos, en este caso yo me sentí, o sea, ahora de adulta lo analizo y bueno, fue un acto de violencia, ¿no? La pasé fatal, pero después lo superé al día siguiente, todo había pasado como pasa generalmente con los niños. Pero hay algunos niños que son que se burlan con frecuencia y no paran. Y también que hacen daño. Vimos en estos días un caso que ocurrió en España de una niñita que entre cuatro la maltrataron y eso se difundió y se hizo viral. Entonces, yo quiero que tú le hables a esos padres
que, bueno, esos padres de esos niños que tienen este tipo de violencia, ¿qué les puedes decir? Mira que lo estuve viendo y me pareció decir, ¿para dónde va esta sociedad en este aspecto? ¿Cómo puede haber cuatro niñas que están atacando a una quinta que está siendo sometida a esta violencia, pero hay una sexta que está grabando? Hay seis personas allí que están en un conflicto. ¿Qué es lo que están viendo estas niñas de sus padres, de su entorno, que creen que esta es una forma de gestionar o manejar los conflictos? Porque nos guste o no, nosotros como padres, no con lo que le decimos a nuestros hijos, sino con lo que hacemos, somos el fiel reflejo de lo que ellos van a hacer. Yo puedo estudiar mucho de cómo tratar bien a mi hija y trato de hacerlo. Pero si luego yo con mi pareja, con mis hermanos, con mis padres, con mis hijos, soy de alguna forma violento y agresivo, eso es lo que va a aprender mi hija. Y entonces yo me he concientizado de que no solamente es lo que yo aprenda, cómo gestiono con ella, cómo me gestiono yo a mí mismo delante de los demás, porque eso en realidad es lo que va a ver mi hija y lo que va a hacer en su vida. Y entonces, si estas niñas están dando este espectáculo, haciendo esta violencia y además subiéndolo a redes, ¿qué es cuál es el modelo que están teniendo en su casa? O sea, la pregunta es, estas niñas están aprendiendo y han de recibir tratamiento, ayuda, todas, sin duda. Pero ¿qué es lo que hay en el medio donde se están creando estos niños? ¿Cuáles son esos ejemplos que están recibiendo? ¿Son los padres realmente? Sí, las niñas son responsables, claro que sí. Pero para que estas niñas hagan esto, ¿qué clase de ejemplo están recibiendo? No entro a juzgar, entro a preguntarme qué es lo que están recibiendo y qué es lo que están viendo del medio, que están creyendo que amparándose en la violencia psicológica y menospreciando a otro ser humano como ellas, se cree que se van a sentir mejor. ¿Acaso no será esto lo que están recibiendo en su entorno? Fíjate, William, que tú dices hacia dónde va la sociedad. Entonces yo vuelvo a la pregunta inicial. ¿Es ahora que estamos más violentos o siempre fuimos violentos, pero no teníamos conocimiento porque no había la difusión y también porque los casos eran menos en virtud de que la población era mucho menor? Yo creo que aquí, no sé, en el poco conocimiento que tengo convergen muchos factores. Nosotros venimos, tú y yo y muchas generaciones venimos de unos padres que no tuvieron conocimiento de lo que era la vida emocional. Es más, se tuvieron que tragar su mundo emocional. Lo mismo nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos si miramos hacia atrás. Nosotros, nosotros hemos querido cambiar esto. Nosotros somos una generación intermedia de cambio, pero toda la información que nos ha llegado de sopetón la hemos podido asimilar. Yo quiero ser un buen padre con mi hijo, pero recibo mucha información de afuera. Pero ¿y si solo me quedo en la información de afuera y no me trabajo a mí, mis traumas siguen estando allí? O sea, yo puedo leer cómo ser un buen padre y hacer un millón de cosas, pero esto está conectado conmigo. Si yo sigo llevando mis traumas allí y trato de educar la educación con respeto, pero no sé delimitar cuál es el respeto y no estoy sabiendo poner límites, estoy generando una violencia. Y si no me trato a mí como quiero que mi hija sepa de valores y de principios y de integridad, si no me lo ve practicar a mí. O sea, sí, seguimos siendo una sociedad que va evolucionando y somos violentos, sí, estamos en desarrollo y. Pero tenemos muchas herramientas, pero también dentro de esas herramientas también hay muchos medios para evadirse y no hacerlo. El trabajo personal implica mucho esfuerzo y es un trabajo para toda la vida y no todo el mundo está dispuesto. Y de pronto muchos creen que si me pongo a leer libros de cómo hacerlo mejor como padre, ya con eso lo voy a conseguir. Pero la violencia y el dolor que yo llevo dentro, ¿dónde se queda? Esa la voy a terminar transmitiendo. Y si yo la llevo, la voy a terminar transmitiendo y pueda tener una buena intención, pero si no me trabajo a mí, no voy a poder concretar ese espacio de hacerlo diferente con las futuras generaciones. Es decir, como yo quiero a mi hija a enseñarle que no sea violenta y luego me ve siendo violento.
Entonces la conclusión es para los padres que ven este video que los hijos o representados aprenden más del ejemplo, de lo que nosotros hacemos que de lo que nosotros decimos, porque lo que hacemos se escucha más duro que lo que nosotros decimos. Es un buen aprendizaje. Oh, es que te lo voy a decir. Hay cosas, hay patrones que acabo de empezar a escribir y está en dos o tres hojas. La sabiduría de lo cotidiano se llama, lo titulé así. Y estoy empezando a escribir los patrones. Y digo, ¿cómo pude yo haber aprendido patrones siendo tan niño de violencia sin tener conocimiento de qué era violencia? Pero que cuando recuerdo y saco el trauma, está lo que yo vi, lo que viví, lo que eso se quedó, no lo que me dijeron. Y yo digo, ¿cómo aprendo más del ejemplo de lo que los veo a ellos haciendo que lo que ellos me dicen a mí? Y entonces, me puedo leer 1 millón de libros, pero si me leo un libro de manejar la ira y cuando suelto el libro voy y grito y castigo e insulto y todo, ¿de qué me ha servido? Y te digo, eso no se hace, pero me ves a mí haciéndolo. Sí, es como, hay un típico caso muy dado y no soy sexista, pero pasaba mucho con las madres o los padres, no mientas. Y luego llegó tal persona, ve y dile que no estoy. A ver, Mamá, llegó mi abuela, la suegra, dile que no estoy. O o, los o me lle- cobradores. el más típico, los cobradores, diles que no estoy, que no es algo. Tú me Los estás cobradores diciendo y el que de no la suegra mienta. también. Y lo primero que haces como ejemplo es mentir. Ahí no hay coherencia. Y en este trabajo personal es coherencia lo que se pide. Yo tengo que ser coherente en lo que digo, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y ese es el trabajo personal, llegar a ese nivel de coherencia, pero para eso necesito conocer mis traumas, los patrones que he aprendido, cómo influyen esto en cómo me gestiono con la gente y cómo me gestiono luego conmigo mismo, porque también ahí está. ¿Cómo me gestiono a mí mismo mis emociones? ¿Cómo luego me trato a mí cuando cometo estos errores o estas equivocaciones? Porque luego ese es el ejemplo que le voy a dar a mis hijos o a mis hijas en general, pero nace de esa coherencia con uno mismo. Pero mientras no tienen ese nivel de conciencia y mientras no deciden hacer terapia, al menos que estén pendientes de que los niños y los adolescentes están copiando todo. Y entonces que los ejemplos que den sean ejemplos que valga la pena duplicar. Sí, es lo que más se nos pide, es lo que más he aprendido yo también y por mi proceso terapéutico. Es decir, lo que más se te pide es ser coherente. Si le dices a tu hija, no mientas, que ella no te pille mintiendo, ni por Exacto. activa ni por pasiva. Y si en algún momento lo haces, como mínimo, has de sentarte a explicarle por qué. Porque también eso es otra cosa que nosotros como hijo tenemos que aprender. Nosotros no tenemos unos padres perfectos, ni somos unos padres perfectos. Luego nos va a servir para darnos cuenta que tampoco tuvimos unos padres perfectos. Y si nuestros hijos ven que nosotros no somos perfectos, para ellos será más fácil el día de mañana asumir que se equivocan y que cometen errores, pero que de esos errores se puede aprender y mejorar, siempre y cuando no haya castigo por medio, porque esa es otra condición que luego nos cuesta muchísimo cuando hay un castigo por nuestro error, porque eso es lo que luego nos aplicamos a nosotros. Si yo veía que mi padre cada que cometía un error se trataba mal y se enojaba y se enfadaba, pues yo aprendí eso. Y eso es lo que voy a hacer conmigo cuando sea adulto. Cuando cometa un error o no haga las cosas bien, pues así es como me voy a tratar, porque así fue como lo vi. Empieza por cada uno de nosotros. William, hay también otras formas de violencia muy sutiles que yo vi recientemente. Bueno, está muy fresco lo que ocurrió en Venezuela. Yo siento que es una manera de violencia hacia los sobrevivientes. Por ejemplo, no permitir que llegaran hasta ellos los rescatistas o la gente que iba a dar ayuda. Todavía hay un tema con eso porque no están permitiendo que llegue la ayuda para sacar los cuerpos y cada sobreviviente tiene derecho a rescatar su cuerpo, el cuerpo de su familiar y sepultarlo, cremarlo, lo que quiera hacer, ¿no? Pero es su decisión. Eso todavía no se ha logrado. Y también me parece que es una manera de ejercer violencia sobre los sobrevivientes, los funcionarios, que se vio por redes en diferentes videos, buscando, llevándose, hurtando
bienes de los fallecidos, incluso de los sobrevivientes, porque los sobrevivientes no estaban pendientes de eso, sino de rescatar a sus seres, pero sí llegaron funcionarios con esta actitud. Es una otra manera de violencia, ¿no? Muy sutil. Allí entra en juego nuestros valores y nuestros principios. ¿Qué valores y qué principios, con qué valores y con qué principios nos hemos educado? ¿Cuál ha sido la cultura? Yo que llevo unos cuantos años viviendo en Europa y he aprendido mucho de decir, joder, puedo comprender la diferencia entre nuestra cultura, de donde venimos, y esta cultura. Aquí tú dices, me encuentro un bolso con un móvil y dices, ¿para qué me coge este móvil? Si igual yo lo puedo tener, yo lo puedo comprar. ¿Qué voy a ganar? Mejor voy y lo devuelvo o lo este. En nuestra cultura es como esa necesidad de decir, te robo esto porque lo necesito, yo no lo tengo, me hace falta o con esto voy a conseguir algo". Y ahí entran mucho los valores y los principios. También, no sé, yéndome a un nivel más jerárquico y más alto, un estado que no quiere quedar o quiere esconder cosas. Porque también en estos momentos y en estas circunstancias también el Estado quiere esconder muchas cosas, ¿no? Que no lo hace quedar bien parado internacionalmente cómo se gestiona y cómo se maneja esto. Mm, Pasa en todas partes, pero en esta situación, creo que en estas situaciones es cuando más se nota nuestra naturaleza y nuestra humanidad, que han de trabajar juntos. Porque nuestra naturaleza no es nuestra humanidad. Nosotros somos biológicamente mamíferos. Y nuestra humanidad implica el proceso de volvernos personas. Y allí implican nuestros valores, nuestros principios, nuestra cultura, nuestra moral. Y qué tanto esto lo llevamos como base en nuestro desarrollo y en nuestro diario vivir. Parte de esa conocerse del que tú hablaste al inicio, yo siento que pasa también por tener conciencia en en esa introspección que nosotros no somos este pequeño yo, que nosotros somos una esencia divinal, que nosotros somos un alma que está imbuida del Espíritu Santo, que necesita de este cuerpo para experimentar, aprender, crecer, sanar y cumplir ese plan que trajo. Ahora, ¿cómo conectamos nosotros esos actos de violencia? ¿Son solamente del pequeño yo o esos actos de violencia también involucran o comprometen a esa alma que está en mí que vino a experimentar? Son de las dos partes, porque digamos tú tienes un alma y te ha tocado aprender por pasiva y por pasiva, digamos, a robar desde niño para poder sobrevivir. Necesita sobrevivir. Tenemos una cuestión biológica importante que es sobrevivir en circunstancias extremas sale nuestro animal y allí es donde vemos los saqueos, los robos, los hurtos, el que se mate porque sale esa parte mamífera. Pero luego es cuando vamos tomando conciencia de que tenemos un vehículo que es nuestro cuerpo para una conciencia y hemos vivido unas experiencias y vamos a este campo introspectivo, podemos tomar todas estas experiencias para aprenderlas y no repetirlas. Y para mejorar el futuro de otros. Decir, yo tuve que robar de niño o de adulto para poder sobrevivir, pero llegó un momento donde me di cuenta de que no me gustaba y no era mi camino. No quería quedarme en esto porque no me sentía bien. Y empecé a trabajar y luego me di cuenta de que, voy a tomar otro camino y el camino es conocerme y cuando me conozco me doy cuenta que parte de mí es ser bueno por naturaleza, porque me gusta ser y ayudar. Y quiero ayudar a otros para que no pasen por esto. Y luego terminamos viendo a muchas personas que han tenido al principio de su vida una vida difícil y luego ayudan a que otras personas lo hagan diferente. Pero claro, hemos de entender que no todos vinimos a transitar el mismo camino y que porque nosotros transitemos un camino diferente, no nos hace mejor, es que ese es es el punto. Cuando nosotros transitamos este camino, nos hace aún más responsables, porque uno, ya no podemos juzgar al otro, sí podemos hacerlo responsable de sus acciones y llegar a comprenderlo. Y si hay una ley humana y por la cual ha de rendir por sus actos, pues lo tendrá que hacer. Pero también nos volvemos responsables de cómo hacemos para que esto sea mejor. Cuando nos trabajamos. Cuando no, pues también vinimos a aprender, porque ahí vendría el punto que tú decías. Si nos encontramos dos personas enfadadas en el mundo y en un contexto de estamos en un tráfico jodido,
¿Qué es lo que va a salir? Lo que hemos vivido de nuestro pequeño ego y también todo el mundo emocional de nuestra alma que está condensada en nuestro cuerpo. Y el cuerpo es el vehículo, es un vehículo con vida propia, es un vehículo con conciencia que lo único que busca es que nos demos cuenta de lo que está pasando, lo que ha pasado y y las huellas y secuelas que eso ha dejado en nosotros, pero el camino emocional es muy escabroso y muy doloroso. Y la violencia es una de las formas de expresión. Me surge un aspecto muy importante de esta conversación. Cuando nosotros encarnamos, el alma trae su kit de encarnación. ¿M? Trae sus dones, sus talentos, sus virtudes, todo lo que necesita para aprender habilidades creativas, todo lo que necesita para vivir aquí las experiencias que eligió, etcétera. Pero también el niñito cuando se concibe trae una carga genética de las dos familias, ¿no? De mamá y papá. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, el alma en su kit de encarnación no trae ira, porque cuando nosotros subimos al plano de luz, subimos solo con nivel de conciencia. Todas esas densidades no las llevamos. Pero entonces, cuando ese niñito en esa carga genética puede traer estos elementos de los que hablamos al inicio que lo orilla a explotar la ira, por ejemplo. O sea, que aparte de lo que él va percibiendo en su entorno cercano, también puede traer una carga de algo que le haga explotar la ira. Sí, aquí es donde entran las lealtades familiares. Las cargas que adquirimos en nuestros linajes, que cuando papá y mamá se encuentran, y esto es lo bonito de la vida, cuando papá y mamá se encuentran, se van a encontrar dos almas, dos personas, que si nos fuéramos a lo profundo de su historia personal, de su historia intrafamiliar, sería muy parecido. Los traumas van a ser muy parecidos y se condensan porque es una forma de querer encontrar solución. Y claro, nosotros traemos información que recolectamos de nuestro ADN, no solo de papá y mamá. Luego por ahí sale abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, y algo heredamos y tomamos en el camino que sí, que hace que esto sea muy evidente. Te pongo ejemplos, hay niños que tú ves y desde que nacen ya es con el ceño fruncido. Ya vienen con una dosis de enfado, pero que si esto es llevado por un camino positivo, todo este enfado tendrá un camino que ayudará a crecer. O se irá un camino de violencia u otra cosa, depende de cómo se gestione y cómo viva. Perdón, primero que todo, de cómo el entorno lo ayude a crecer y a gestionar y a conocerse para luego cuando él sea adulto ya sea su trabajo manejar esto. Si no, repetir los traumas es una forma también de buscar la solución, porque si tú vives repitiendo el trauma, estás buscando una salida. Si el mismo enfado que tenía el bisabuelo, el abuelo, el papá lo trae el hijo, hay una información que se está pasando de generación en generación, pero que también está dando la posibilidad de que se trabaje. Y esa es la ventaja. Ah, yo tengo algo, un trauma que traigo, pero es muy notorio. Tienes una posibilidad, porque ya te está mostrando qué es, de dónde viene, luego lo averiguarás. Cómo lo gestionas, es lo vas aprendiendo, pero todos traemos alguna carga emocionalmente. Desde muy pequeños, hay alguna emoción que nos termina definiendo, que terminamos adquiriendo. Y está el que siempre se ríe, el que es muy triste, el que siempre está enfadado, el que se desconecta siendo alegre, el que quiere salvar y rescatar. Pero hay siempre una emoción detrás. Y normalmente siempre hay una lealtad que nos ata al árbol, porque si venimos a X o Y árbol, también traemos cierta información. Vamos a confesiones. Yo era muy violenta, no con las manos, pero sí con el verbo, pero muy, como de 0 a 100, 100. Y hoy día, después de mucha terapia y mucho trabajo, yo me atrevo a decir que mi violencia, porque que me la genera la ira con la que crecí, mucha ira que me hicieron tragar y seguramente traía en mi genética, y etcétera.
y seguramente aprendí mucho también, ¿no? Sí. Yo me atrevo a decir ahorita que está en un 0,5%, la mía. ¿Por qué? Porque yo me enojo conmigo, pero estoy consciente, ¿no? Y me enojo con otra gente, pero estoy consciente. Enseguida me llamo a botón, enseguida, y tengo recursos para desinflarla. ¿En cuánto está la tuya? Actualmente yo diría que como tú, en un 0,555. Y como tú tengo esa conciencia de que me enfada conmigo mismo. Y hay una parte fundamental aquí. Hay una parte pequeña de uno, muy pequeña, pero muy poderosa, que en algún momento uno se ha creído que uno cuando niño cree que todo lo que pasa alrededor es culpa de uno. Porque hay una parte que uno se cree que como que todo pasa por culpa de uno. Es una parte que uno tiene como endiosada. Y esa parte tiene que ver mucho luego con el perfeccionismo. Y si ha tenido una educación rígida, pues aún más. Cuando uno no ha aprendido a perder, no sabe soltar. Y lo primero que no sabe soltar es el enfado con uno mismo cuando se equivoca. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Muy fácil. Ponte a hacer una actividad que genere cierto nivel de frustración, pero también cierto nivel de exigencia en que tengas que conseguir algo. A ver si eres capaz de gestionar la frustración contigo cuando no lo consigues, cómo te tratas a ti mismo cuando no lo consigues y sobre todo de dónde viene ese enfado contigo por no conseguir las cosas. Y luego lo verás, lo traía, pero luego lo aprendí mucho en casa y en el colegio y en la escuela. Y entonces, aprendí a tratarme así. Y claro, a veces estoy enfadado conmigo porque no he conseguido algo y llega alguien y me desquito con ese alguien, porque no me conozco y entonces dirijo ese enfado, esa frustración con alguien. Pero cuando te vas dando cuenta de que, tengo una parte, y aquí entra lo que tú decías, si tampoco tuve la forma de decir cómo me sentía con ciertas cosas y poder gestionarlo aún peor, porque me lo guardé y me lo callé de mí mismo. Y entonces estoy enfadado conmigo, me estoy castigando a mí, pero no me quiero dar cuenta de por qué lo hago porque como no valgo, no soy importante, entonces ¿para qué me doy cuenta por qué siento esto? Y entonces es aprender a conocerte, y claro, esto como tú lo dices, esto implica ir más y más y más, y esto es, entre más rascas, más encuentras, y es un trabajo para toda la vida. Pero en la medida que vas siendo consciente de estoy enfadado, sé por qué estoy enfadado, con quién estoy enfadado y por qué estoy enfadado, ya sé que el que tengo al lado no lo tiene que pagar. ¿Qué le puedo decir? Dame un break que Te necesito ir a voy a gestionar. respirar. Sí, que literal, literal, es voy a respirar porque se trata de eso. Cuando te enfadas, te vuelves como el toro. Estoy hiperventilado. Mi cuerpo está pensando en tengo que ir a atacar y entonces cuenta hasta 10, cuenta hasta 100 o cuenta hasta 1000. Y entonces ya cuando se baje la sangre de las extremidades y llegue a la cabeza, entonces ya tomas calma y, estaba en enfado. Pero claro, nos pasa mucho que aquellos que no pudimos expresar nuestras emociones, que no pudimos o no tuvimos quien nos sostuviera, porque esos tampoco tenían quien los sostuviera, pues aprendimos a gestionar de la mejor forma que era y hacer de cuenta que no existía, que no estaba. Pero es que esto se iba creciendo, 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 y cuando llegaba alguien tenía que pagar. Y normalmente era quien no tenía, quien no debía y en el momento menos esperado y en la situación menos esperada. Y además le pasamos eso. Y a veces uno se da cuenta que no era con esa persona, Hay, pero hay al- Perdona que te interrumpa, pero es que me haces acordar. Y lo veía ajá, muchísimo cuando era niño. Y lo veo aún en madres, aquí en Europa y muchas veces. La mayoría de veces, el 90% de las veces, cuando un padre castiga físicamente a un hijo y le da durísimo, no le está castigando por lo que debía llamarle la atención o preguntarle. Está desahogando su mundo emocional allí. Y le está pasando a ese niño y a esa niña toda esa rabia, toda esa frustración y ese dolor. Uno, que él tiene consigo mismo, pero que también tiene con los de atrás, con lo que lo criaron. Y dice, no, es que te estoy educando. No, no le estás educando, le estás pasando tu rabia, tu enfado, tu frustración a él a punta de golpes. Y yo dices, joder, pero es que para eso se merece tanto cuando se puede sentar y hablar, explicarle, y uno de niño comprende muy bien. Y además es que para uno de niño es lo más difícil. Para uno de niño es tan importante las figuras que así me estés pegando, yo me estoy aferrando a tus pies porque te necesito.
Los apegos nos joden mucho. Bueno, William me dio pie para recordarte que en tu gran oportunidad de sanar disponible para ti en Amazon, yo hablo de eso que estaba hablando William, esa ira que nosotros volcamos en nuestros hijos porque no se pueden defender. Adquiérelo para que con las herramientas que yo utilicé para liberarme de eso, tú también lo logres. Y si quieres solamente compartir anécdotas, no leerte una historia, sino anécdotas aleccionadoras, aquí te comparto 96. Cualquiera de estas anécdotas pueden servirte a ti para inspirarte, motivarte o entusiasmarte a comenzar un proceso transformador. Mira, Bueno, William, me gusta mucho tus dos libros. Y primero que todo la carátula y son los temas que hemos hablado y están allí, pues imagínate qué mejor forma de que la gente pueda ir construyendo una forma de vida diferente, una forma de ser padres, ser madres, ser familia y educar a los hijos. Pero sobre todo es educarnos primero a nosotros. Si no, no hay educación que valga. sí, Si no nos educamos a nosotros, yo comparto en tu gran oportunidad de sanar todas las herramientas que yo ocupé, porque bueno, yo también experimenté todo lo que he conversado aquí con William. Pero bueno, nos responsabilizamos, nos hicimos adultos, asumimos nuestro compromiso y ahora tenemos una vida plena, una vida armónica, una vida equilibrada y podemos compartir lo que hemos aprendido y nuestra experiencia con ustedes. William, yo creo que para redondear, si nosotros aprendemos, por ejemplo, a amarnos, aparte de respirar, que es el primer recurso así, pero si nosotros trabajamos en el amor hacia nosotros mismos, también podemos ir em, eso nos va a permitir aprender a gestionar esas emociones, todas, pero estamos hablando específicamente ahorita de la ira que genera violencia, ¿no te parece? sí, es fundamental porque es en la medida que nos amamos, todo cambia, porque cuando nos empezamos a amar nos damos cuenta que valemos porque somos, no por lo que hagamos, consigamos y, y en nuestra vida, y tú lo decías, en nuestros apegos, cuando no tuvimos un apego seguro, aprendimos de niños que nuestro valor iba a estar fundamentado en aquello que necesitara el medio para poder reconocernos. Y en aquello que el medio necesitaba para poder reconocernos era no vernos, ver a los otros con valor y no vernos a nosotros con valor. Y cuando nos empezamos a ver a nosotros con valor, cuando nos amamos por el mero hecho de existir y de ser, ya cambia, va cambiando en la totalidad cómo vemos a los demás. Ya sabemos que yo respeto a la persona que está pidiendo o está mendigando, igual que a la persona que tiene un coche, porque los dos valen. Independientemente de sus circunstancias vitales, los dos valen. Y yo los voy a respetar por quienes son, no por lo que tengan. Que tienen derecho a tener, sí. Esto es otra cosa para otros demás. Pero decir, yo ya te respeto a ti, independientemente de lo que tú hagas tú, para mí vales, porque yo sé que yo valgo independientemente. Y ese amor ya lo proyectamos hacia afuera. Y la paz y tranquilidad que vamos ganando, yo creo que no tiene precio. Yo me quedo con eso del respeto como conclusión de este programa. Cultiva el respeto en ti porque en la medida en la que tú te respetes, vas a poder respetar al otro y vas a sentir respeto de los otros. Parte de lo que nosotros tenemos que cultivar para transitar la violencia, la ira, sin afectarnos y sin afectar a otros, es la tolerancia. La tolerancia es el respeto por lo que el otro piensa, siente y hace, aunque yo no esté de acuerdo con ello. Bueno, William, muchísimas gracias. Y gracias a ti, aparte de lo del respeto, es sentir, llegar a sentir que valemos, independientemente de lo que hagamos, es llegar a sentir en lo más profundo de nuestro ser que valemos, porque cuando nos damos cuenta que valemos, ya nos respetamos y podemos aprender a respetar al otro. Trabajar en la autoestima entonces es la conclusión. Sí, William, un abrazo grandote y muchísimas gracias. un abrazo para ti. Muchísimas gracias a ti. A ustedes amigos, hasta un próximo encuentro.